Buenos días. Hoy hay dos informaciones a tener en cuenta en el calendario adicional a lo conocido de Portugal, la baja calificación de la cual me voy a referir ahora más adelante. El primer dato a publicarse hoy era este correspondiente a órdenes de bienes durables. El resultado en medio de digamos, del rango encuestado, eso quiere decir que no debería generar ningún tipo de impacto en términos generales, simplemente validar las tendencias que veníamos trayendo que eran favorables para los mercados. ¿Qué hay que decir acá? Y es que los resultados del mes pasado fueron revisados fuertemente al alza, y eso hace que en promedio estemos muy cerca de los niveles techo, que uno podría considerar una sorpresa de los datos hacia las expectativas. Entonces, en conclusión, los datos de la mañana terminan siendo favorables para validar las tendencias que veníamos trayendo, especialmente en el mercado de renta variable, que es el directo beneficiado acá de todos estos datos que sigan mostrando una recuperación de la economía americana. El segundo dato a tener en cuenta es el de inventarios de petróleo. ¿Qué hay que decir aquí al respecto? Y es que, como notan en estos tres gráficos, que están los inventarios de petróleo, gasolina y destilados, se podrán notar acá que el incremento en los inventarios, la acumulación de inventarios de petróleo, coincide con la desacumulación de inventarios de gasolina, y la explicación de esto es que el porcentaje de utilización de la refinería ha bajado considerablemente a los mínimos de los últimos 2 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el comportamiento de los inventarios en términos generales no está mostrando un cambio en la oferta y la demanda a nivel global, sino simplemente una condición endógena de la industria. En este sentido, y si miramos las expectativas que tiene el mercado hoy, van en la misma línea: una acumulación fuerte de inventarios de petróleo al tiempo que se desacumulan inventarios de gasolina, inventarios de destilados, y el porcentaje de utilización en la refinería no crece. Entonces, conclusión, simplemente estos datos no nos están mostrando ningún cambio importante en la oferta y la demanda, sino simplemente una condición endógena probablemente propia de la temporada del año. En conclusión, estos datos simplemente van a validar las tendencias que viene trayendo los commodities, particularmente el petróleo. Entonces, en esa medida, estos datos creo que no van a tener ningún impacto sobre el comportamiento del mercado en la jornada de hoy. En relación a la información conocida sobre Portugal, nuevamente hay una nota mala para Portugal, se le baja la calificación. Hay que decir que las tasas de los papeles portugueses ya habían perdido aproximadamente 80 puntos básicos previo o en semanas previas a este anuncio. Eso quiere decir que probablemente el mercado ya venía descontando eso, y lo que estaríamos viendo hoy, o el impacto, es algo bastante focalizado en la zona euro. No hay por el momento síntomas de transmisión en el resto de mercados emergentes. Por el contrario, a los precios de apertura y los mercados que tienen algún tipo de futuro líquido no estaría mostrando una pérdida generalizada de valor, es decir, no hay contagio. En el caso de las acciones, los futuros apenas pierden una pequeña porción de lo ganado ayer. Incluso durante la sesión nocturna, los soportes de esta previa resistencia se mantuvieron vigentes, y simplemente yo creo que lo que está sucediendo es una pequeña toma de utilidades tras un rompimiento, o lógicamente motivado por la noticia, pero la noticia, de ser focalizada, no debería generar una transmisión de riesgo sobre todos los activos. Hoy esta variable se irá a monitorear, y es cómo se comporta la curva de futuros de los índices de volatilidad, a ver si el mercado en algún momento entra a percibir algún tipo de mayor riesgo y habrá necesidad de cambiar un poco el escenario, pero por el momento, repito, se ve bastante focalizado y no esperaría una transmisión de riesgo, especialmente para los mercados emergentes. Y similar con las materias primas, hoy también sería un día para evaluar el comportamiento de la curva de futuros. Por el momento, repito, es focalizado, se ve una toma de utilidades fuerte en el caso de los combustibles y los metales industriales, pero no hace lo propio los commodities suaves. Entonces, a razón de eso, yo creo que también pasa lo mismo que con la deuda y con las acciones. Son cosas focalizadas que no deberían generar algún tipo de transmisión de riesgo. Entonces, en esa medida, creo que el escenario
presentado ayer en el comité de la tarde sigue siendo vigente, y es unas tendencias de corto plazo en el tipo de cambio alcistas, sin olvidar la de mediano plazo, que es completamente sana a la baja. Deberíamos entrar a validar tendencias, y eso nos llevaría un tipo de cambio sobre la zona de 1917, ideal para tomar posiciones vendedoras para esta semana. En deuda pública de los países emergentes y sobre todo los latinoamericanos, la deuda colombiana presenta un síntoma muy importante de subvaloración, y eso gracias a las presiones inflacionarias que se han dado en el resto de países, pero que no se han dado en Colombia. Acá podrán notar cómo las primas de inflación que cobra la deuda colombiana, la parte larga específicamente, son muy superiores a las que pagan los papeles peruanos y mexicanos que estamos viendo en esta gráfica. O sea, aquí la conclusión es que hay un potencial de valor muy fuerte en la deuda local, especialmente en todo lo que esté denominado en tasa fija y tenga vencimientos, o más bien duraciones superiores a los 4 años. En ese sentido, el bono del 20 para esta semana tiene un objetivo en 8.66, sin olvidar el objetivo completo del movimiento, que es al 8.43. Simplemente esta semana en 66 considero que podría haber una toma de utilidades y una pausa del mercado antes de continuar bajando. En el caso de las acciones, simplemente voy a repetir lo presentado ayer, teniendo en cuenta que no tenemos ningún síntoma que nos esté señalando algo de contagio por lo que está pasando en Europa, y en esa medida pues el escenario de las acciones no debería tender a cambiar de forma fuerte. Entonces destaco 5 compañías por 2 razones. En el caso de Valorem, en el caso de Bogotá y en el caso de Paz del Río, tendencias bajistas que se ven o que presentan síntomas de cansancio. Y en el caso de Colinversiones y en el caso de BBC, tendencias al alza que también presentan síntomas de contagio. Entonces, el primer caso serían interesantes para entrar a buscar oportunidades de largo, y en el segundo caso, iniciar procesos de toma de utilidades. En donde, en el caso de Valorem, precios de 305 serán los interesantes, los adecuados para tomar posiciones largas de presentarse en lo corrido de esta semana. En el caso de Colinvers, es muy posible que con el anuncio del split que se da ayer se rompan los máximos que testeó ayer el mercado del cierre, y eso nos lleva a ver precios de 55.800. En esa zona de 55.800 la recomendación vuelve a ser tomar utilidades en Colinversiones. En BBC algo similar, y tenemos una tendencia que sigue siendo alcista, que empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Podríamos entrar a considerar nuevamente objetivos en la zona de los 39,70, 39,50, donde dada la baja probabilidad de ruptura, lo más interesante sería entrar a tomar utilidades. En el caso de Bogotá, soportes de 35,700 serían los adecuados para entrar a tomar largos, siguiendo la tendencia de mediano plazo y teniendo en cuenta que las últimas 3 semanas el movimiento empieza a mostrar síntomas de agotamiento a la baja. Por último, Paz del Río, de ese grupo de acciones que destaco porque se extiende de las tendencias que venían previas. Precios de la zona del 29 serán los interesantes para tomar posiciones largas, sin olvidar la baja rotación y la poca bursatilidad que tiene la acción recientemente. De las compañías que seguimos con regularidad, Isagen, simplemente anotar el movimiento es alcista, validado con volumen, hace probable el rompimiento al alza. Aquí la recomendación es retener Isagen al menos hasta el testing de los máximos de 2.400 que vimos hacia mediados del año pasado. Y por último, Chocolates, primer objetivo en 22.000 para rotar algo de posiciones. El movimiento es interesante en la medida que apenas arranca el impulso al alza, hace posible el rompimiento de este canal a la baja, pero teniendo en cuenta la valorización reciente, creo que es prudente tomar utilidades al menos en una porción de las carteras en esta zona de los 22.000. Y por último, Cementos Argos, sigue siendo válido y sigue siendo vigente. Si se presenta la ruptura del 12.000, entrar a tomar posiciones otra vez acá en Cementos Argos largas, esperando al menos un objetivo en la zona del 12.500, 12.700. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día.